Hola a todos los amantes y curiosos de la historia. Bienvenidos a mi canal. Hoy os traigo la vida de Hedwig Leonor de Holstein-Gottorp. Ella fue una princesa alemana que se acabaría convirtiendo en reina consorte de Suecia, siendo descrita como una mujer dominante, valiente y de gran fortaleza, que veló en todo momento por los intereses de su hijo, buscando así la estabilidad de la corona sueca. Esta biografía es realizada por petición de Bautista Gervino y Jesús Ignacio Sánchez. Hedwig Leonor de Schleswig-Holstein-Gottorp y de Wettin nació el 23 de octubre de 1636 en el castillo de Gottorp, en el ducado de Schleswig, actualmente en Alemania. Fue hija del duque Federico de Holstein-Gottorp y de la esposa de este, la duquesa María Isabel de Sajonia. El matrimonio tuvo 16 hijos en común, siendo Hedwig Leonor la sexta de sus vástagos. La niña creció junto a sus numerosos hermanos entre las distintas propiedades que poseían sus padres, los duques, estando su crianza y educación centrada en el luteranismo, además de que fue formada para ser una excelente consorte, ya que de ella se esperaba de que pudiese contraer un buen casamiento que fuese beneficioso para su familia. A principios del verano de 1654, la corte de los duques de Holstein-Gottorp fue visitada por la ex reina Cristina de Suecia, quien acababa de abdicar y había iniciado un largo viaje por Europa. Durante aquella breve estancia en dicha corte, la reina sueca se fijó en las hijas de los duques, considerándolas alegres y encantadoras, así que pensó que tal vez alguna de aquellas jovencitas podría ser la candidata ideal para casarse con su primo, el rey Carlos X Gustavo de Suecia, quien se acababa de sentar en el trono sueco tras la abdicación de la reina Cristina, y aún no se había casado. Rápidamente se inició una serie de negociaciones matrimoniales entre la corona sueca y el ducado de Holstein-Gottorp, siendo enviados los retratos de Hedwig Leonor y de su hermana mayor, Magdalena Sibila, a la corte sueca, para que el rey Carlos X Gustavo de Suecia eligiese a su futura prometida. En el momento en el que se iniciaron aquellas negociaciones matrimoniales, Hedwig Leonor se encontraba ya comprometida con el duque Gustavo Adolfo de Mecklemburgo-Güstrow, siendo su retrato enviado junto al de su hermana mayor solo por petición de la corona sueca, debido a que eran las dos únicas hijas de los duques de Holstein-Gottorp que se encontraban en edad casadera y estaban solteras. Además, aquel posible casamiento era bastante interesante para los suecos, debido a que podían establecer una importante alianza con el ducado de Holstein-Gottorp, algo que les permitiría el poder controlar mejor los dominios que la corona sueca poseía en tierras alemanas. Ante el compromiso de Hedwig Leonor, los diplomáticos enviados del ducado de Holstein-Gottorp intentaron por todos los medios que el rey sueco eligiese a la hermana mayor para casarse con ella, hablando exageradamente de los encantos y de las virtudes de la princesa Magdalena Sibila. En el momento en el que ambos retratos fueron presentados ante el rey sueco, Carlos X Gustavo se decantó enseguida por Hedwig Leonor, considerándola mucho más hermosa que su hermana mayor. Es más, llegaría a describirla como una muñequita virtuosa que era agradable para el corazón. Ante la elección del monarca sueco, los duques de Holstein-Gottorp no quisieron dejar escapar al duque Gustavo Adolfo de Mecklemburgo-Güstrow, iniciando nuevas negociaciones matrimoniales para que éste se casase con Magdalena Sibila,
mientras que Eduvigis Eleonor quedó oficialmente comprometida con el rey sueco. Durante el tiempo que duraron las negociaciones matrimoniales, los novios intercambiaron numerosos regalos, recibiendo la princesa de parte de su prometido carísimas joyas, vajillas, cuberterías, vestidos y juegos de sábanas, además de que la familia de la novia entregó una cuantiosa dote y una serie de condados a la corona sueca con motivo de su futura unión. Los prometidos recibieron rápidamente una dispensa papal que les permitiría casarse, debido a que los novios compartían lazos de sangre, al ser el rey sueco primo de la madre de la princesa. El 29 de septiembre de 1654 se celebró la boda por poderes de la pareja, y tras la celebración de esta ceremonia, Eduvigis Eleonor se despidió de su familia, iniciando así su viaje hacia tierras suecas junto a su enorme séquito, que estaría compuesto por un buen número de caballos y de carruajes que transportaban los regalos de la novia, parte de su dote, muebles, telas, objetos de importante valor, sus vestidos, complementos y objetos personales, además de que la acompañaron caballeros, damas, músicos y sirvientes. El 5 de octubre de aquel mismo año, la princesa y su séquito llegaron a la población sueca de Dalarö, lugar donde fue recibida por su prometido, quien se había mostrado muy nervioso ante la inminente llegada de su futura esposa. Según relataron los presentes, el rey Carlos X Gustavo quedó encantado cuando vio por primera vez a su prometida, siendo esta descrita como virtuosa, hermosa y elegante, además de derrochar una gran frescura. La princesa fue acogida en el castillo de Karlberg, permaneciendo allí por varias semanas mientras aguardaba el día de su casamiento, y no sería hasta el 24 de octubre de 1654 que la princesa abandonó dicho castillo, siendo escoltada por la Guardia Real sueca hasta el castillo de las Tres Coronas de Estocolmo, celebrándose en aquel mismo día su boda con el rey Carlos X Gustavo. Para entonces, ella acababa de cumplir los 18 años de edad y él tenía 31. Según se cuenta, en el día de su boda, Eduvigis Eleonor se vistió con un vestido de satén blanco que estaba adornado con encajes de plata, algo que resaltaba aún más su belleza. Una vez celebrada aquella ceremonia de casamiento y el posterior banquete en honor a los recién casados, el matrimonio se dispuso a consumar su matrimonio, siendo su noche de bodas bastante deseada por el rey sueco. Por aquel entonces, en Suecia aún se seguía celebrando una tradición nupcial que consistía en acompañar a los novios hasta el lugar donde se iba a producir la consumación matrimonial. Después, la novia hizo acto de presencia mientras vestía con un sencillo camisón plateado. Posteriormente, tras ser bendecida su unión, la pareja se quedó sola en la intimidad de aquella habitación donde transcurriría su noche de bodas. 3 días después de haberse celebrado su boda, el 27 de octubre, Eduvigis Eleonor fue coronada como reina consorte de Suecia en la Catedral de San Nicolás de Estocolmo, celebrándose una serie de festejos en honor a la nueva reina. Unos meses después de haberse celebrado su boda, estalló la guerra sueco-polaca, partiendo así su marido al frente junto a sus tropas, mientras que la reina permaneció en la ciudad de Estocolmo al encontrarse para entonces embarazada del único hijo que tuvieron los reyes en común, naciendo el 24 de noviembre de 1655 un niño que se llamó Carlos, el futuro rey Carlos XI de Suecia. Una vez pasadas aquellas navidades, la reina decidió acompañar a su marido durante aquellas campañas militares,
demostrando en todo momento ser una mujer de gran coraje, siendo descrita como bastante fuerte tanto física como mentalmente. Incluso llegó a estar presente durante la batalla de Varsovia en el año 1656, donde los monarcas fueron elogiados por sus propias tropas. En el otoño de aquel mismo año, la reina regresó a la ciudad de Estocolmo, donde permaneció por unos pocos meses para supervisar las gestiones y los asuntos de estado de la corona sueca. Después regresó junto a su marido, acompañándole de nuevo tras el estallido de la guerra sueco-danesa en el año 1657. En medio de aquellas campañas militares contra los daneses, la reina partió hacia la ciudad danesa de Kronborg, la cual acaba de ser tomada por los suecos, permaneciendo en dicho lugar junto a su cuñada María Eufrosina de Zweibrücken. Y durante su estancia en dicha ciudad, la reina se reunió con los diplomáticos suecos y extranjeros, los cuales elogiaron a Eduvigis Leonor por su valentía, al estar en un lugar bastante hostil para defender los territorios que iban conquistando los suecos en territorio danés. Durante su estancia en tierras danesas, la reina lleva una agitada vida social, pese a estar en tiempos de guerra. Ella tendría allí una pequeña corte que la acompañaba en su día a día, además de que fue descrita por ser una gran anfitriona, a la que le gustaba entretener a su corte y a los enviados extranjeros con bailes, banquetes y con partidas de caza. También recibía las visitas de su marido de vez en cuando, permaneciendo en matrimonio juntos por varios días, antes de que su esposo volviese a partir junto a sus tropas. Eduvigis Leonor lleva una vida errante en tierras danesas, siguiéndose las campañas militares que estaba librando su marido en Dinamarca, hasta que finalmente regresó a Suecia en el año 1659. En el año 1660, su marido Carlos celebró una importante reunión en la ciudad sueca de Gotemburgo, donde reunió tanto a la nobleza como a los gobernantes que formaban parte del imperio sueco para debatir sobre las campañas militares que habían librado contra los daneses y la situación en la que se encontraba en ese momento Suecia. Pero durante su estancia en dicha ciudad, su marido empezó a experimentar de los síntomas de lo que padecía un resfriado, pero su estado de salud empeoró bastante en cuestión de pocos días, sufriendo de un fuerte dolor en el pecho, dolor de cabeza, escalofríos, presión arterial baja, estados febriles y de problemas respiratorios, hasta que finalmente falleció el 13 de febrero de 1660, a los 37 años de edad. Eduvigis Leonor permaneció al lado de su marido en todo momento, incluso cuando éste se despidió de todos los presentes y dio su último aliento. Al morir su marido, su hijo, el príncipe Carlos, se convirtió en el nuevo rey de Suecia bajo el nombre de Carlos XI, y como éste tenía para entonces tan solo 4 años de edad, la reina viuda se convirtió en la regente del imperio sueco, algo que había dejado su marido escrito bajo testamento. El hecho de que Eduvigis Leonor se convirtiese en la regente de Suecia no gustó a distintos miembros del consejo, los cuales intentaron la manera de que la reina compartiese la regencia con su cuñado, el conde Adolfo Juan I del Palatinado Zweibrücken-Kleeburg, hermano de su difunto marido y quien se encontraba al cargo del ejército imperial sueco en ese momento. Pero finalmente la reina viuda consiguió que se respetase el testamento de su fallecido esposo y que la permitiesen gobernar en solitario, aunque era muy consciente de que tenía muchos miembros del consejo en su contra. Tras regresar a la ciudad de Estocolmo, el Consejo de Gobierno se reunió para debatir si la regente tendría que asistir o no a las reuniones,
ya que muchos querían prohibirla el poder asistir a las reuniones del consejo, asegurando que su lugar como viuda era estar junto a su hijo y en sus aposentos, debido a que la carga de la gobernación podría afectar a su salud al haber sufrido recientemente la pérdida de su marido. Eduvigis Leonor aceptó en un principio el no asistir a aquellas reuniones, asegurando que solo se reuniría con los consejeros cuando fuese realmente necesario. Pero para sorpresa de los miembros del consejo, la reina viuda hizo acto de presencia al día siguiente y ocupó en aquella misma mesa de reunión el puesto de su fallecido marido. Ningún miembro del consejo tuvo el valor suficiente de decirle a la regente de que allí no era bien recibida, y desde ese día Eduvigis Leonor asistió a todas las reuniones del consejo, a excepción de cuando tenía que ausentarse de la corte. A la regente no le interesaba para nada la política ni la gobernación, pero hizo el esfuerzo de asistir a aquellas reuniones del consejo por el bien del imperio sueco, velando en todo momento por los intereses de su hijo. Eduvigis Leonor no tenía conocimiento sobre política o gobernación, además de que apenas tenía apoyos y los miembros del consejo no la aceptaban, a excepción del conde y militar Magnus Gabriel de la Gardie, quien estaba casado con la cuñada de la reina, María Eufrosina de Zweibrücken, hermana del fallecido rey Carlos X Gustavo. Hay constancia de que la regente intercambió numerosa correspondencia con Magnus Gabriel, donde éste la daba consejos sobre gobernación, política y economía. Incluso la propia Eduvigis Leonor quiso ampliar sus conocimientos para no tener que depender de nadie e intentaba estar al día sobre los asuntos del imperio sueco. Normalmente, la reina viuda asistía a tales reuniones como oyente y pocas veces participaba, aunque se sabe que en diferentes ocasiones expuso ante los presentes su opinión y propuso algunas soluciones ante los problemas que iban surgiendo dentro de la gobernación. Se sabe que Eduvigis Leonor fue una mujer que rechazaba los conflictos y que prefería mantener una política basada en la paz, aunque muchas de sus propuestas pacifistas no serían escuchadas por los demás consejeros, librándose así la segunda batalla de Bremen, aunque la reina sí consiguió impedir una guerra contra Rusia al asegurar que tal conflicto afectaría bastante a Suecia. Al poco de haber enviudado de su marido, Eduvigis Leonor recibió una propuesta matrimonial por parte del rey Carlos II de Inglaterra, quien se mostraba bastante interesado en casarse con ella, debido a que la reina viuda tenía para entonces tan solo 24 años de edad y seguía siendo descrita como una mujer hermosa, elegante y de gran fortaleza, además de que había logrado dar un hijo varón y sano a su fallecido marido. Pese a que aquel matrimonio era bastante tentador ante la posibilidad de convertirse en reina consorte tanto de Inglaterra como de Escocia, finalmente acabaré rechazando tal propuesta matrimonial, asegurando que quería seguir siendo fiel de por vida a su fallecido marido, aunque según los rumores de la época, realmente rechazó aquella propuesta matrimonial porque Carlos II era conocido por ser un gran mujeriego y porque el hecho de casarse con él ocasionaría que tuviese que dejar a su hijo Carlos XI en Suecia, rechazando la idea de separarse de su único hijo. Ante tal negativa, finalmente el rey inglés se acabaría casando con su esposa, la reina Catalina Enriqueta de Portugal, aunque de este matrimonio no llegaría a nacer ningún hijo. Se sabe que la reina viuda estaba muy unida a su hijo y se desvivía por él. Es más, ella prestaría más atención a su crianza y educación que a los asuntos de Estado,
siendo para la regente más importante el bienestar y la felicidad de su hijo que la política y la gobernación. Se sabe que Eduvigis Leonor mimaba demasiado a su único vástago, tanto que no le importaba de que éste no prestase atención a sus lecciones diarias, aunque sí puso especial énfasis en que su hijo llevase una vida activa y que practicase distintos deportes, además de que su educación estuvo centrada en la moralidad y en la religión. Pese a que la regente no se volvió a casar, se cree que ésta mantuvo una relación con el conde y chambelán de la reina, Karl Gyllenhammar, un hombre que solía estar siempre muy cerca de la gobernante, además de convertirse en su secretario personal y en su confidente, pasando ambos mucho tiempo a solas en las habitaciones privadas de la reina, siendo descrito Karl como un hombre astuto, hábil y de buena apariencia. Eduvigis Leonor apenas se relacionaba con los miembros de la corte sueca, tan solo con sus sirvientes personales o sus damas de compañía, llegando a estar bajo la influencia de su dama favorita, Ana Catalina de Barle, una mujer que acabaría siendo acusada por otras damas o miembros del servicio de la reina de aceptar sobornos de las personas que quieren acercarse a la regente para establecer negocios o tratos con la corona sueca, debido a que esta dama llevaba al día la agenda de la regente y era quien organizaba las reuniones de la gobernante. Pero finalmente Ana Catalina acabaría siendo expulsada de la corte. Eduvigis Leonor mantuvo durante toda su vida una estrecha relación con su familia. Ella solía intercambiar numerosa correspondencia con sus familiares, además de recibir continuamente sus visitas en la corte sueca. Incluso la propia reina cuidó de varias sobrinas suyas, las princesas Magdalena Sibila de Hesse-Darmstadt y Juliana de Hesse-Eschwig, a las cuales trataba como si fuesen sus propias hijas. Incluso guardaba la esperanza de que esta última se casase algún día con su hijo, el rey Carlos XI. Pero esto nunca llegaría a pasar, debido a que cuando se empezó a planificar aquel enlace, Juliana, de 20 años de edad, se quedó embarazada de un conde sueco, y pese a que intentó esconder su embarazo lo mejor que pudo, un día, yendo con su tía en un carruaje, se puso de parto, quedando Eduvigis Leonor realmente estupefacta al ver cómo su adorada sobrina alumbraba a un niño en aquel carruaje mientras se encontraba a su lado. Finalmente, Juliana acabaría siendo apartada de la corte sueca y enviada junto a su hijo a una casa de campo, mientras que al rey Carlos XI se le buscaba una nueva esposa, quedando comprometido con la princesa Ulrica Leonor de Dinamarca, un matrimonio que no simpatizaba demasiado a la reina viuda debido a sus políticas antidanesas. Es más, nunca llegó a aceptar a su nuera, tratándola con cierto desprecio, además de hacerla numerosos feos y humillaciones públicas, siendo Eduvigis Leonor apodada por su propia nuera como el demonio de mi matrimonio. La reina viuda llegó a ejercer una gran influencia sobre su hijo. Se sabe que Carlos XI adoraba a su madre y dependía completamente de ella. Incluso durante las reuniones del consejo, su hijo permanecía callado, y cuando éste tenía algo que decir, se lo susurraba al oído a su madre, para que ella transmitiese seguidamente estas palabras a los presentes, comunicándose así con los miembros del consejo a través de su progenitora. Aunque poco a poco y con el paso de los años el monarca se iría soltando ante el consejo y en alguna ocasión daría su opinión sin necesidad de decírselo antes a su madre, pero aún así se seguiría apoyando siempre en la reina viuda. Carlos XI solía visitar a su madre siempre que podía y pasaba con ella mucho tiempo, incluso más que con su propia esposa, aparte de que el trato que tenía hacia ambas era muy diferente,
A su madre la llamaba mi reina o mi señora madre, mientras que a su mujer tan solo la llamaba mi esposa. Carlos XI y su esposa Ulrica Leonor llegaron a mantener un matrimonio feliz y bien avenido, pero la prioridad del monarca sueco siempre sería su madre. Eduvigis Leonor será descrita por sus contemporáneos como una mujer de gran fortaleza, dominante, alegre y vivaz, destacándose su gran sentido del humor, aunque también sería vista en ciertas ocasiones como una mujer seria, severa y justa. Se sabe que a ella le gustaban mucho los juegos de cartas, incluso obligaba a su nuera, la reina Ulrica Leonor, a jugar con ella, aunque aquellas partidas siempre acababan mal, debido a que su nuera no se le daban muy bien las cartas y lo hacía por obligación, siendo humillada constantemente por su suegra durante aquellas interminables partidas. A la reina viuda también le gustaban mucho los bailes y los banquetes. Se sabe que cuando finalizó el luto por la muerte de su marido, lo primero que hizo fue organizar unos magníficos festejos para la corte. Eduvigis Leonor era una gran apasionada del teatro y de la arquitectura, financiando la construcción de distintos teatros a los que solía asistir. También ordenó reconstruir los palacios de Drottningholm y Stronghold, exigiendo a los arquitectos que diseñasen unos hermosos jardines en dichos lugares para el disfrute de la familia real sueca. También se convirtió en la protectora de distintos arquitectos y artistas, como Nicodemus Tessin el Joven o el pintor David Klokar Irenstral. A la reina viuda también le gustaba hacer inventario de todas las pertenencias de la corona sueca, separando las pertenencias privadas y los objetos personales de la familia real sueca del Estado. Eduvigis Leonor sufrió de algunos problemas de salud a lo largo de su vida, así que cuando se encontraba débil o enferma, ella se trasladaba hasta el balneario de Medevi, donde bebía agua de manantial y se bañaba en el barro, poniéndose así de moda este lugar al que empezó a acudir tanto la nobleza como la familia real sueca. A finales de la década de 1680, su hijo Carlos XI empezó a sufrir de serios problemas de salud. Este padecía de altísimas fiebres, dolores estomacales, abdomen inflamado y vomitaba sangre, muriendo finalmente a causa de un cáncer de estómago en el año 1697. 4 años antes, en 1693, su nuera Ulrica Leonor había fallecido a causa del debilitamiento físico y mental que había experimentado durante sus últimos años de vida. Así que al fallecer los reyes Carlos XI y Ulrica Leonor, los 3 hijos supervivientes de la pareja, Eduvigis Sofía, Carlos y Ulrica Leonor, quedaron bajo el cuidado de su abuela. Un mes después de haberse producido la muerte de su hijo, el rey Carlos XI, el castillo de las 3 coronas de Estocolmo se incendió mientras se encontraba velándose el cadáver del fallecido monarca. Según se cuenta, el fuego se extendió rápidamente por las estancias, quedando sus nietas completamente aterrorizadas y sin saber qué hacer, siendo su nieto Carlos el único que decía actuar en ese momento, y con la ayuda de sus hermanas, estos ayudaron a su abuela a salir del castillo, mientras este era devorado por las llamas, siendo así Eduvigis Leonor salvada por sus nietos. Al morir su hijo, el rey Carlos XI, su nieto, el príncipe Carlos, se convirtió en el nuevo rey de Suecia bajo el nombre de Carlos XII, y pese a que éste tenía para entonces tan solo 14 años de edad, los miembros del consejo le consideraron como lo bastante mayor como para poder gobernar solo,
aunque esta decisión no le gustó para nada a la abuela del joven monarca, llegando a protestar incluso ante los miembros del consejo mientras exigía que se nombrase un regente, al no considerar a su nieto como lo bastante maduro como para poder gobernar todo un imperio. Pero los presentes ignoraron todas y cada una de sus palabras. Se sabe que Carlos XII quería y respetaba mucho a su abuela, pese a que ésta se mostraba bastante estricta y fría con él. Entre los años 1698 y 1700, el joven monarca realizó una serie de travesuras junto a su cuñado y primo, el duque Federico IV de Holstein-Gottorp, donde ambos jóvenes se dedicaron a molestar a una serie de miembros de la corte y de la nobleza sueca, siendo ambos primos regañados severamente por la abuela del rey. En una ocasión, Eduvigis Eleonor se mostraría realmente enfadada y decepcionada con su nieto cuando éste se presentó ante ella borracho, dándole así la espalda a Carlos XII e ignorando sus palabras, algo que provocó que el monarca se arrodillase ante su abuela mientras suplicaba por su perdón, además de prometerla de que nunca más volvería a beber, algo que se dice de que llegó a cumplir. Pese a que su nieto la quería mucho, se sabe que Eduvigis Eleonor prefería a su nieta mayor, la princesa Eduvigis Sofía, quien se convertiría en su nieta favorita y en la niña de sus ojos. En cambio, no sentía lo mismo hacia su nieta menor, Ulrica Leonor, a la cual no soportaba, aceptando regañadientes de que su nieto, Carlos XII, nombrase a su hermana pequeña como la regente del Imperio sueco, mientras éste se encontraba participando en la Gran Guerra del Norte. Es más, la propia Eduvigis Eleonor apoyó el casamiento de su nieta menor con el landgrave Federico de Hesse-Kassel, con la esperanza de que ésta se marchase a los dominios de su marido y perderla así de vista. En el año 1708, su adorada nieta Eduvigis Sofía falleció, quedando así el hijo de esta, Carlos Federico, al cuidado de su bisabuela. Eduvigis Eleonor tenía la esperanza de que su bisnieto heredase algún día el trono sueco, ante las pocas posibilidades de que su nieto, el rey Carlos XII, tuviese hijos, debido a que no se mostraba interesado en casarse. Pero por desgracia, esto no fue así, ya que tras la muerte de dicho monarca, la nieta menor de Eduvigis Eleonor se sentó por tan solo un año en el trono, cediendo posteriormente la corona sueca a su marido, el landgrave Federico de Hesse-Kassel, quien pasó a ser conocido bajo el nombre de Federico I de Suecia. Eduvigis Eleonor no llegaría a presenciar la muerte de su nieto, el rey Carlos XII, ni la llegada al trono de su nieta Ulrica Leonor, debido a que falleció el 24 de noviembre de 1715 a los 79 años de edad en la ciudad de Estocolmo. Sus restos mortales descansan en la iglesia de Riddarholmen de dicha ciudad, en Suecia. Eduvigis Eleonor fue una mujer de armas tomar y de ideas muy claras. A ella, en realidad, no le gustaba ni la gobernación ni la política. Tan solo ejerció su cargo como regente con la única intención de velar por los intereses de su hijo, el rey Carlos XI, que era lo único que le importaba en este mundo. Esta reina fue descrita como una madre completamente entregada a la crianza de su hijo, tal vez mimándole demasiado, llegando a controlar cada aspecto de su vida, convirtiéndose así en un pilar demasiado importante para su vástago, el cual acudía siempre a ella por cualquier razón, aunque esta estrecha relación entre madre e hijo también acabaría afectando en cierta manera a la relación matrimonial que mantuvieron Carlos XI y Ulrica Leonor,
debido a que Eduvigis Eleonor fue una suegra un tanto dominante y controladora que no trató demasiado bien a su nuera. Eduvigis Eleonor fue descrita en su época como una mujer dominante, valiente y de gran fortaleza, que era capaz de hacer lo que fuese necesario por conseguir el bienestar de su hijo y la estabilidad del Imperio sueco. Bueno amigos, llegamos al final de la vida de Eduvigis Eleonor de Holstein-Gottorp. Espero que os haya gustado esta historia y espero a que a Bautista Gervino y a Jesús Ignacio Sánchez también. Como siempre, agradeceros todo el apoyo que recibe el canal. Mil gracias por ver los vídeos que voy realizando y quisiera agradeceros de corazón el que forméis parte de Biopic Channel. Hoy me gustaría saber qué os ha parecido esta historia y si conocéis a otras reinas que como Eduvigis Eleonor fueron descritas como dominantes, valientes y de gran fortaleza. También quisiera agradecer a Ángela Gutiérrez su gran apoyo al canal. Y con esto me despido. ¡Hasta la próxima!